Empezó pues robo de vehículos robados que empezaron para ese puente. Está abierta una averiguación previa en Álvaro Obregón por el robo de uno de los vehículos y el otro, por los dos vehículos y el otro en GAM, pero no han avanzado tampoco esas investigaciones, están detenidas. ¿No han avanzado en cuanto a petición de la familia o no han avanzado en cuanto a que no han podido dar con los responsables del robo? Así es, no hemos podido dar con los responsables del robo. Y bueno, dice el procurador Batis, José Luis, que tampoco la familia les ha solicitado el auxilio, de ahí que diga se mantienen respetuosos a la decisión que pueda tomar la familia del entrenador Rubén Omar Romano. Finalmente te comento que el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, dio a conocer que 3.500 elementos de esta dependencia estarán trabajando a partir del mediodía en las inmediaciones del Estadio México 68 para resguardar la seguridad con motivo del partido Pumas América. Asimismo, a partir de las 12 horas también habrá cerca de 1.500 elementos resguardando todo lo que es la zona sur de la Ciudad de México, las principales avenidas que van hacia el Estadio México 68, a fin de que se pueda dar la agilidad del tráfico y no haya contratiempos antes, durante y después de ese partido de fútbol. Es de lo más relevante que se acaba de dar a conocer aquí al término de la reunión de seguridad pública del gabinete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. José Luis. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días. Por este reporte. Hasta luego, son las 9 de la mañana con 29 minutos. Y fíjese usted que la temperatura está en 15 grados Celsius, le reitero, tenemos un sol verdaderamente maravilloso. Casi no hay nubes en este amanecer en el Valle de México. Fíjese que en materia de seguridad pública, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Estado de México va a presentar una propuesta, esta la encabeza el diputado Edgar Olvera, del Partido Acción Nacional allá en el Estado de México, una propuesta para que se modifique la fracción 17 del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal, la que opera en el Estado de México, de manera que todos los elementos que integren alguna corporación policial pertenezcan al municipio o a la entidad en donde desarrollen sus actividades. Esto para terminar con el involucramiento de elementos de la policía precisamente en actos delictivos, porque imagínese usted, si un policía que vive, por ejemplo, en el Distrito Federal y trabaja en Naucalpan, bueno, puede prestarse, mejor dicho, a cometer algún ilícito. Eso es lo que está anunciando la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados en el Estado de México, concretamente a través del legislador Edgar Olvera. 9:30 de la mañana, tengo información de último minuto. Desde Madrid se informa que un pequeño artefacto estalló hace unos minutos en pleno centro de Santiago de Compostela, sin que afortunadamente se registren heridos. La policía acordonó la zona minutos antes y se desalojaron varios edificios, dijo la cadena SER, que agregó que se detuvo a una persona que fue sorprendida al dejar un paquete en un cajero de una oficina bancaria. Aunque aquí debería de decir que se evacuaron varios edificios y se desalojaron a los que estaban o viviendo o trabajando en ellos. Me dice Lupita Reyes que no está despejado. Hace rato estaba bueno, no está despejado, está nublado aquí en San Jerónimo. Avanzaron rápido las nubes. Bueno, 9:31, 15 grados Celsius el termómetro. Vamos a lo siguiente. Iniciamos Redención de Significados. Ya está con nosotros nuestro querido maestro Arrigo Cohen. Maestro, bienvenido. Muy bien hallado, mi querido José Luis, ¿verdad? Y en cuanto a nuestro amable auditorio, pues muy buenos días. Maestro, es 1, 2, 3, 4, 5 llamadas que tienen que ver con bolos. ¿Se acuerda que la semana pasada nos preguntaron? Sí. Bueno. ¿Qué culpa tenemos nosotros, tú y yo, de no conocer los regionalismos de por ahí de Chiapas y de Guatemala? La señora Elizabeth Veraza Michel nos dice: la palabra bolo significa borracho en Tuxtla Gutiérrez. El señor Javier Vázquez: bolo es una persona borracha allá en Guatemala. La señora Carmen García: sobre la definición del bolo que dieron, quiero comentarles que en Comitán, Chiapas, le dicen bolo a los señores que están alcoholizados.
Muchas gracias, doña Carmen. La señora Patricia Franco, en Chiapas, a las personas que están beodas se les conoce como bolos. Y el señor Luis Enrique Castillo, de Pasteros, en Azcapotzalco, bolo se le llama a la persona que está ebria. Y don Porfirio Aguilar, de la colonia El Mirador en Naucalpan, nos dice, sobre la definición que dieron de bolo, es porque un hombre estaba borracho y andaba embolado del cerebro y con la bola de amigos. Y pregunta también por otra parte, maestro, ¿me podría explicar cuál es el origen de la frase toco madera y de dónde viene eso de decir que un hombre es el 41 cuando se refieren a que es homosexual? Bueno, lo es curioso que el señor Porfirio Aguilar está tratando precisamente de darnos el origen, ¿verdad? Dice que se le dice bolo, porque anda embolado del cerebro, o bien con la bola de amigos, ¿verdad? Ese es un buen intento de etimología, ¿verdad? Y sería cuestión de ponerse a pensar cuál de ellos es efectivamente el que está más apropiado. Ahora, en cuanto a cuál es el origen de toco madera, bueno, eso sí, se remonta muy atrás, cuando alguien que quería quitarse una mala, un mal destino o algo que le vaya mal porque se ha dado una ocasión de lo que llaman yetatura, ¿verdad? De mala suerte. Entonces dicen que tocaban para que el genio de un árbol lo protegiera, para que le alejara compensara, la mala influencia, para que compensara la de malas, ¿verdad? Y entonces efectivamente, ¿verdad?, tocar madera es una herencia de aquella superstición. Ahora, en cuanto al que se dice que un homosexual es un 41, eso pues creo que es histórico en México, que es porque parece que un yerno de don Porfirio Díaz, ¿verdad?, fue encontrado en alguna ocasión en una reunión en donde una racia policíaca hizo pues allí levantó varias personas y pues entre ellos estaba un personaje de la política, parece que un yerno de don Porfirio, y pues se trataba después se averiguó que había sido una reunión de homosexuales, y pues entonces ahí fue donde se originó, pero exclusivamente en México, ¿verdad? Eso no, desde luego, fuera de aquí no se conoce, que el hecho de que decirle a una persona 41 es precisamente acusarlo de homosexualidad. Alguien refería por ahí hace muchos años, yo recuerdo que alguien me explicó, que tenía que ver con la crujía número 41, en donde se encerraba a personas con esta preferencia sexual. No. Alguien me lo comentó en alguna ocasión hace muchos años. Esto que te estoy diciendo sí es histórico, ¿verdad? Lo del yerno de don Porfirio. En cuanto a no creo que haya 41 crujías en aquel entonces. El reclusorio, vaya, era allá por Lecumberri, ¿verdad? Y yo creo que lo de la crujía se refería a la crujía J, porque a los 40 a los homosexuales también les llaman jotos, ¿verdad? Entonces ahí sí habría algo de razón, porque las crujías además no tienen números, sino tienen letra. Así que, pero esto que te estoy diciendo sí es absolutamente histórico. El señor Luis Nava, maestro de la colonia Irrigación, ¿es correcto pronunciar palabras de origen extranjero
como si lo estuviéramos leyendo en español? Pues lógicamente, si nosotros no conocemos las reglas de la pronunciación en determinada lengua, en determinado español, es decir, en determinado idioma, pues es lógico que, pues cuando menos tratemos de pues hallarle fisonomía leyéndola como sabemos leer, ¿verdad? Así que, pues, es correcto en el sentido de que no tenemos otro remedio. Claro que, por lo regular, cuando nos llega una palabra extranjera, está ya más o menos transliterizada. Y entonces, pues sí podemos buscar, porque además hay otras palabras. Por ejemplo, si llega una palabra escrita además en otra lengua, en otro alfabeto, ¿verdad? Así que ahí es cuestión de que en cada caso debe uno saber si puede sospechar. Toma el ejemplo de palabras como Euler y Freud, que están escritos Euler y Freud, ¿verdad? Pues ya muchas personas saben que EU en alemán se pronuncia hoy, ¿verdad? Pero no todo el mundo sabe, por ejemplo, que OI se pronuncia OA en francés. Así, eso es una cosa muy complicada. Así que cuando vemos una palabra, por ejemplo, a propósito de OA, sí que oímos, sí vemos escrita la palabra la batalla de Poitiers. Si no sabemos francés, no vamos a decir Poitiers, ¿verdad? Y esa fue famosísima, pero fue la que donde Carlomagno le ganó, sí, detuvo a los árabes ya que tenían idea de pasarse también por el lado francés. Aunque yo entiendo que, por ejemplo, en una persona que se dedica a la comunicación, que tiene la responsabilidad de estar al frente de un micrófono, pues como que no es muy bien visto que las palabras de origen extranjero se pronuncien así muy sí, directas, que digamos, por ejemplo, Shakespeare. Ajá. Bueno, sí, de acuerdo. Por eso te digo que es cuestión de límites, uh-huh, digamos, de información, ya no digamos de cultura, es cuestión de límites de información, ¿verdad? Por ejemplo, Dvorak, el famoso, uh-huh, se escribe Dvorak. ¿Quién puede tener la obligación de saber eso? ¿Verdad? El señor Milton Mendoza nos llama de la colonia El Potrero, en Atizapán. Maestro, ¿qué significa geriatría y por qué se llama así? Bueno, etimológicamente significa la parte de la medicina que trata de las enfermedades de los viejos, de los que ahora llaman de tercera edad o adultos mayores, o adultos en plenitud. Pero podría también tomarse al revés, la parte de la gerontología que se refiere a la curación de sus males. Así que puede significar ambas cosas, ya sea que la parte de la medicina que está dedicada a curar a los adultos mayores o a la gente grande, como ahora nos están llamando, ¿verdad? O bien la parte de la gerontología, o sea, del estudio en general de la vejez, que se refiere exclusivamente a la curación de sus enfermedades. Esas son las dos posibles interpretaciones que se le puede dar a la palabra geriatría. Y pregunta también por qué se llama así. Me imagino que por su origen. Por eso, porque etimológicamente significa curación de los viejos. El señor Manuel Ramírez Valdivia, de la colonia Condesa. Maestro, la palabra surgir, ¿se escribe con G o con J? Bueno, se escribe con G, salvo en los casos en que ese sonido esté
delante de A o de O, y entonces sí, ¿verdad? Es surja o surjo, ¿verdad? Así que cuando está delante de E o de I, entonces se queda la G, mientras que si está delante de una A o de una O, se tiene que convertir en J, porque si no diría surga o surgo, ¿verdad? Ahora, delante de U nunca se dará el caso. En el caso de decir, para por ejemplo, la conjugación del verbo surgir, nunca va a encontrarse con una U. Un surgur, por ejemplo, nunca existirá. No, por eso. Si siempre se encontrará o con una I y con una E, entonces no cambia la G, o con una A o con una O, y entonces sí, lo cambia por J. El señor Juan Ignacio García Moreno, de la colonia Letrán Valle. Maestro, ¿la palabra díscolo significa envidioso? No. Díscolo significa desobediente, significa indisciplinado, ¿verdad? Viene de una raíz, el greco-latina, que significa de índole que no admite corrección. Sí, la Real Academia sí lo considera díscolo o díscola, desobediente, que no se comporta con docilidad. Exactamente, pero fíjate que ahí está ese dócil, por ejemplo, tiene la misma raíz de docente y de disciplina, de disciplina y discolo, ¿verdad? Es efectivamente, lo que significa es desobediente. Pero fíjese una cosa, maestro, ¿cómo influyen los medios de información en este tipo de palabras? Yo me acuerdo, si no me falla la memoria, eso se lo decía la Chilindrina al Chavo del Ocho, en Chespirito, en la serie de Chespirito: no seas díscolo, refiriéndose a que no fuera envidioso, que compartiera. Sí, maestro. Pues qué raro. Eran dos personajes y permeó mucho en la población, de manera, y yo reconozco mi ignorancia en este caso. Si no hubiera consultado ahorita el diccionario, yo estaría con la idea de que díscolo es ser envidioso. Sí, pero lo que me parece muy raro es que ¿cómo se llamaba Roberto Gómez Bolaños. Gómez Bolaños. Sí era en Chespirito, ¿verdad? Le pregunto a mis compañeras ¿no era en Chespirito? Bueno, ahorita Enrique me dice en qué era. Bueno, alguien le decía a otro que no fuera díscolo, refiriéndose a no seas envidioso, comparte lo que tienes. Bueno, pues sí. Pero aquí está, es totalmente diferente. Pues eso significa desobediente. Bueno, enseguida nos dice quién decía que no seas díscolo, que significaba comparte. El señor Salvador Huerta nos llama de Santa Lucía. Maestro, cuando callamos a una persona, emitimos el sonido shh. ¿Cómo se le llama a esa acción? Y también pregunta, los abuelitos decían, ya está grandecito, peludito y berijón. ¿Qué significa berijón? Bueno, vamos a ver. Primero, eso de shh, se refiere que pone uno el dedo en la boca y le sale un sonido silbante, ¿verdad? Eso se le llama chitón. Así, chitón. Sí, chitón, callado. ¿Verdad? Ahora también hay una expresión muy española, que es a la chita callando. Sí, ya la idea de no chistar, ¿verdad? Es precisamente callarse, ¿verdad? Ahora, en cuanto a grandecito, peludito y berijón, ¿verdad? Tiene que ver con que los genitales masculinos, sobre todo la parte, los testículos, ¿verdad? Se llaman también verijas, ¿verdad? Por consiguiente, ¿verdad? Que ya tiene bastante desarrollado el sexo como para que se ande todavía, dice, si ya está grandecito,
peludito y berijón, ¿sí? Ya tiene vello suficiente, ¿verdad? Y además las verijas es otra manera de referirse a los testículos. Aquí en el diccionario aparece verija como región de las partes pudendas. Sí, es decir, de donde el pudor tiene que ocultarlas. Por eso se llama pudendas, significa que tiene uno el pudor de ocultarlas, ¿verdad? Es decir, que también equivale allí sus desvergüenzas, ¿verdad? Ese es el asunto. El señor Fernando Fuertes, maestro, nos llama de Jardines de San Lorenzo en Ixtapalapa. Espérate, antes de terminar. Sí, maestro, dígame usted. Hay gente que confunde verijas con vedijas. Vedijas es otra cosa. Vedija es el pelo de la oveja. Por consiguiente, eso es lo que se llama en lingüística un parónimo, ¿verdad? Que son tan parecidas que se pueden, porque tomas, por ejemplo, cuando sube un cohete, ¿verdad?, que va dejando a veces ciertas, como dice, va escupiendo pólvora quemada que todavía no revienta el estallido, da la idea de que va dejando motitas de, pues digamos... como chispitas de luz. No, pero también motitas. Cuando sale el cohete de día, ¿verdad?, no de noche, sino de día, deja como motitas de realidad, de humo de pólvora, ¿verdad? Y entonces dice, no se rinde la curva del cohete que ha subido en el tallo sibilante como entre un remolino de vedijas con D, ¿verdad? Y hay quien lo confunde la vedija, que es la lana de la oveja, ¿verdad? Pues, y no hay que confundirlo con verija. Bueno, de hecho aquí vedija con D aparece en el diccionario. Mechón de lana, como usted lo dijo. Exactamente. Pelo enredado en cualquier parte del cuerpo del animal. Y mata de pelo enredada y ensortijada. Y viene una segunda acepción, también como usted lo dijo, maestro, región de las partes pudendas, por aquello de que se confunde con verija. Quiere decir que también ya está invadiendo, ¿verdad?, la palabra vedijas a verijas. Y por eso es por lo que hay gente que dice, ¿cómo un poeta puede meter esa palabra? Bueno, ¿para qué te cuento? Ahora sí, perdóname la interrupción. No, al contrario, maestro, muchas gracias. Bueno, ya nos aclaran. La palabra díscolo era manejada, es cierto, por un personaje de los polivoces, Juanito Garrison, al capitán Agallón Mafafas, parodia de la figura de Pancho Villa, protagonizada por los polivoces. Sí. ¿Sí? Como y el guionista era Roberto Gómez Bolaños. Y es cierto, Agallón, ya me acordé, Agallón Mafafas le decía a Juanito Garrison que le compartiera la torta, que no fuera díscolo. Claro, exactamente, que no fuera envidioso. Ajá. Sí. Bueno, gracias Enrique González que nos aclaró. Pero esto. yo creo que lo que pasa es que el otro era su jefe. Ajá. Y le decía que no fuera díscolo, decir que lo obedeciera. Entonces estaba bien empleado el término. Para que veas. Claro, porque no es que fuera... Aunque el mensaje era no seas envidioso, pero realmente el mensaje entonces era no seas indisciplinado por venir la orden de un superior al subordinado. Bueno, sí. Ahora, pero lo que no entiendo es por qué es envidioso una persona que no quiera compartir algo. En todo caso será tacaño o falto de... Pero ¿por qué? ¿A quién le tiene envidia? Así que lo mejor... Sí, es tacaño. Lo mejor es tomarlo correctamente, y efectivamente si era su superior, ¿verdad?, estaba correctamente utilizando la palabra. Así que... pues bien, por Gómez Bolaños y por Agallón Mafafas, el famoso y por capitán Garrison, era el jefe del otro. Así que estaba bien utilizado. Qué bueno que lo aclaráramos, maestro. El señor Fernando Fuertes nos llama de Jardines de San Lorenzo. Maestro, ¿qué es la coprolalia?
¿Y cómo se le dice al que la practica? Coprolalia. Coprolalia. Copro significa, una de las acepciones es excremento, ¿verdad? Y lalia es lenguaje. Así que coprolalia es un lenguaje en donde se usan palabras malolientes, se usan palabras que indiquen inmundicia, ¿verdad? Pero a la persona que la practica, por analogía con otras palabras terminadas en lálico, por ejemplo, un individuo que tiene dificultades para hablar se le llama dislálico, ¿verdad? Se le dice coprolálico, aunque la palabra correcta sería coprolalio, pero esa no existe, a lo menos no está aceptada en la academia. No sé si la academia acepte coprolálico, pero coprolalia sí está. Sí, coprolalia sí está. Sí está. Exactamente. Pero aquí añade un elemento: tendencia patológica a proferir obscenidades. Bueno, exactamente. Por extensión, no solamente se queda en el lenguaje soez, ¿verdad? Sino también se va al lenguaje obsceno. Es decir, posiblemente hasta, podríamos decir, hasta ¿cómo le llaman? Hasta al pornográfico. Coprolálico no existe, no está en el diccionario. Bueno, sí, pero por analogía con dislálico se puede decir coprolálico. El señor Alberto Díaz de León, maestro desde la unidad Tequesquinahuac del IMSS en Tlanepantla. Maestro, ¿qué significa dianética y alquimia? La dianética ya dejó de estar de moda durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Fue un movimiento de un tal Hobbes por allá por los años 40 o últimos 40 o por los 50, que tuvo mucha publicidad. Era una disciplina, una práctica de una disciplina que se refería a superación personal mediante ejercicios de meditación y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y que desde luego vendió muchos libros y todo eso, hasta que llegó un momento en que pues también había algo, decir, se prestó a contrabando y todo eso por la cuestión de que se tenían que salir de aguas, ¿cómo le llaman? Los límites de las aguas de un país, aguas jurisdiccionales, exactamente es la palabra. Y en fin, total, que hubo alguien atacó esa práctica y dejó de existir. Duró hasta casi fin de siglo, ¿verdad? Pero sí, ahora, en cuanto a alquimia, pues fue lo que podríamos llamar los primeros intentos que hicieron los alquimistas de su tiempo, o sea, los que buscaban la transmutación de los metales para ver si con metales no finos lograban metales preciosos. También se refería al hallazgo de la piedra filosofal. Sí, pero la piedra filosofal era precisamente para eso. Primero era la piedra filosofal, y gracias a la piedra filosofal la transmutación de los metales. Exactamente. Era precisamente, a eso le llamaban la piedra filosofal, la transmutación de los metales innobles en metales nobles, ¿verdad? Y también tenía que ver con encontrar fórmulas para preservar la juventud. Vaya, como quien dice, fue el antecedente de la química actual, y tiene exactamente el mismo origen la palabra alquimia, ¿verdad?
tiene que ver algo con 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 algo así como de tierra negra, que era por el lugar que era la parte de Egipto en que se practicaba. Era decir, como quien dice, el antecedente de la química. El señor José Luis Morales nos llama de Mixcoac. Maestro, ¿podría decirme si es correcto anteponer el don al apellido? Por ejemplo, Don Reyes. Sé que si se le antepone al nombre es correcto. Por ejemplo, Don José Luis. Sí, no sé si recordarás que tuvimos una pequeña discusión sobre eso, y sí, que efectivamente para hablar despectivamente se le puede, por costumbre y en español, es pues digamos ofensivo ponerle el don simplemente al apellido, ¿verdad? Y después, ya tratando de ver cuál sería el origen, era porque se podía también usar como apelativo una frase ya desde luego insultante, como por ejemplo decir es un don nadie, y es que don da la idea de que es respetuoso, y si le agregamos una palabra que sea contrastante y que sea, por ejemplo, un don cualquiera, ¿verdad? Así, entonces ese apelativo, ¿verdad?, se está tomando como si fuera el apellido, porque la misma palabra apellido viene de apelativo. Así que ese es el origen, y después la práctica nos da la costumbre de tomarlo por ese lado. El señor Carlos Puga Ibarra nos llama a la colonia Merced Balbuena. ¿Es correcto decir en efecto? ¿Por qué se dice así? Bueno, en efecto significa efectivamente, o sea, en forma efectiva. Por consiguiente, si se está refiriendo uno a ese sentido, sí es correcto. Ahora, no sé en qué otro sentido se pueda usar, pero si no se usa precisamente para indicar como sinónimo de efectivamente, pues sería incorrecto. Pero siempre que se le dé esa acepción de efectivamente. La señora Margarita Cefarín, espero haber pronunciado bien su apellido. Maestro, ¿cómo es correcto decir veniste o viniste? A ver, deja ver. ¿Veniste o viniste? Veniste no está en ninguna de las inflexiones del verbo venir. En el pretérito, sí, efectivamente, todas son con i. Yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron, ¿verdad? Veniste, no lo tenemos, no está en las inflexiones del verbo venir. El profesor José de Jesús Reyes Montalvo, maestro, nos llama de la colonia Insurgentes, Extremadura. 2 preguntas. Primero, desea saber cuál es la palabra para definir a un jugador empedernido, referente precisamente a los que juegan en casinos. Bueno, simplemente por tener el vicio de jugar, no creo que haya una palabra, porque empedernido quiere decir que tiene ya el vicio del juego, ¿verdad? No creo que haya una palabra que designe exactamente lo que el señor con el profesor quiera decir. Ahora, hay una palabra que es un jugador que tiene el hábito de jugar, mejor dicho, que vive del juego, entonces se llama taur, ¿verdad? Y que casi siempre es tramposo, ¿verdad? Los taúres son precisamente personas que viven de jugar, ¿verdad? Y se dedican a hacer trampas,
y a eso se llaman tahúres. Y hay tahúres que son muy hábiles. ¿Qué son qué? Muy hábiles. Bueno, sí, no, además, hay individuos que dominan digamos, las probabilidades de determinado tipo de juego, sobre todo de baraja, ¿verdad? Que pues viven exactamente de su experiencia, pero saben también de esos son, si no son tramposos, ¿verdad? Son individuos que tienen una gran memoria y todo eso, para poder pues que también tienen mucho sentido psicológico, en fin, pero no, el tahur por lo regular es tramposo, no se atiene exclusivamente a la suerte. Aquí aparece en el diccionario empedernido, obstinado, tenaz, que tiene un vicio o costumbre muy arraigado, y ponen como ejemplo fumador empedernido o habladora empedernida. Sí, ahí tienes, pero por eso un jugador empedernido no hay una palabra que lo defina ya en una sola voz. El señor Mike Krull de la colonia Nápoles. Maestro, cuando se inicia una carta y se escribe la fecha, ¿el mes se indica con mayúsculas o con minúsculas? Con minúscula. En español, los nombres de los meses son nombres comunes. Por consiguiente, no hay necesidad de ponerle mayúscula. Así que también hay quien quiere considerar nombres propios hasta los de los días, ¿verdad? Así que escribir lunes o martes es lo mismo. Ni julio, ni agosto, ni septiembre, ni octubre se escriben con mayúscula. El señor Salvador del Castillo, maestro de la colonia Electra, ¿cómo es correcto decir salí de inmediato de mi trabajo o salí inmediatamente de mi trabajo? Fíjate que es una pregunta parecida a la del individuo ese que nos preguntó que si en efecto, ¿verdad? Estaba correcto y lo resolví precisamente diciendo que significa efectivamente. Así que, y es que de inmediato es precisamente sinónimo de inmediatamente. Así que sí, es correcto porque son términos equivalentes. El señor Rafael Domínguez nos llama de Jardines de San Mateo. Maestro, ¿por qué separado? Es un modismo del inglés que en México no existía, sino que es adoptada. ¿Por qué siempre se escribe junto? No es cierto. No sé de dónde saca que sea un modismo de inglés, del inglés. No, desde que el español es español y desde que era castellano, ¿verdad? Las 4 formas de escribir por qué, ¿verdad? Por qué, átono, en 2 palabras, por qué, con acento, por qué, ¿verdad? Por qué en una sola palabra, y por qué son desde los orígenes de la lengua y ya, digamos, batizadas, están las 4 formas son no sé de dónde saca que sea un modismo del inglés. Ahora, y no siempre es junto, a veces es por qué y otras veces es por qué, pero escrito en 2 maneras, y un por qué acentuado, que es entonces sustantivo, si se dice el por qué, ¿verdad? Y otras veces en una sola palabra es también cuando se usa en sentido enfático una razón. La señora Dulce Ramírez nos llama de la colonia Espartaco, maestro. ¿Qué significa la palabra naco? Esa es un poquito larga, porque viene de chinaco, ¿verdad? Se origina el sentido peyorativo, se origina con los chinacos que contribuyeron a las guerras de independencia y que por consiguiente eran
Bueno, no por el hecho de asistir, de estar en la guerra, sino que consistían en la tropa más pobre. Estaban, por lo regular, no iban armados más que o de palos o de hondas para pelear a pedradas, ¿verdad? Y eran chinacos, que en este caso significa carne desnuda, ¿verdad? Y eran los que, pues la parte más pobre de los ejércitos de los independientes. Después se dignificó, ya en la guerra de Reforma, el chinaco era montado, ¿verdad? Y además tenía un uniforme muy elegante, pero en el sentido peyorativo, que es, digamos, despreciable, ¿verdad? Quedó con la memoria de los primeros nacos, que eran los chinacos, que eran la parte más pobre y más mal vestida de los... Precisamente significa carne desnuda, es decir, que pues se les veía más de lo que debía haber, si no tenían tapadas muchas cosas. Fíjese que el diccionario tiene varios significados. Primero, en América es andullo de tabaco. Naco, andullo de tabaco. Es decir, o sea, colilla. Uh-huh. En Colombia es puré de patata, puré de papa. En Colombia. Vaya. Naco. Susto, impresión repentina. ¿En dónde? Coloquial. Uruguay debe de ser. Uruguay. Ah, sí. Y naco en Uruguay también es excremento sólido, especialmente el humano. Es decir, lo que podríamos llamar un como el palomino o algo así. Uh-huh. Sí. Y viene otra acepción, naco, dice, quizá del Totonaco. Y luego abajo dice, adjetivo México, indio. No, en México no viene de Totonaco, sino de chinaco. Eso, si no me equivoco, es una etimología que veí en el libro de mexicanismos, de aztequismos, tanto de Luis Cabrera como de Guido de Silva. Sí, tengo dos autoridades atrás. Uh-huh. Así que en ese sentido no hay duda. Y también, con todo respeto para la Real Academia, aquí sí no estamos de acuerdo con el significado, porque regularmente a un indígena, a un indio, a algunos sí se les llama nacos, pero también hay, sobre todo, personajes urbanos, personajes de la ciudad, naturalmente, que por su forma de comportarse, por su forma de vestir, ¿sí?, por la música que utilizan, por el lenguaje como se expresa, se les califica de nacos, pero ¿sí?, no necesariamente tienen que ser indígenas. Ahí ya es una extensión de naco, por mal vestido y todo eso, a un individuo de mal gusto. De mal gusto, exactamente, no indígena. No, pues claro. Bueno, no estamos de acuerdo con la acepción de la Real Academia. Pues, maestro, muchísimas gracias. Le aprecio mucho que haya platicado con el auditorio de Monitor en esta mañana. Pues muchísimas gracias por tu colaboración y por el hecho de que ya tengas ahí la comprobación de cuando andamos por otros caminos. Y en cuanto a nuestro amable auditorio, pues yo me uno a tus deseos de desearles una feliz transición de semana. Muchas gracias, maestro. 10 de la mañana con 11 minutos, 16 grados Celsius la temperatura. Seguimos adelante aquí en Monitor.